Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Abril Angélica Hernández Cerezo. Tengo 19 años y soy y vivo aquí en la ciudad de Puebla. Actualmente solamente me dedico a estudiar, pero antes de la pandemia también trabajaba. Era hostess en un restaurante. Pero pues como empezó todo esto de la pandemia, empezaron a recortar mucho personal, cerraron y como yo tenía una jornada reducida, pues fui de las primeras que mandaron a descansar. En general, el derecho laboral es una clase que me entusiasmaba mucho. Creo que en el tiempo que llevo trabajando me he dado cuenta que aquí en México los derechos del trabajador, las leyes que lo protegen no son respetadas, los patrones hacen lo que quieren y pues como los trabajadores no sabemos sobre nuestros derechos, la mayoría nos dejamos. Y pues sí, por eso me interesaba mucho esta clase. Ah, Entre mis intereses generales ahora creo que es conseguir otro trabajo y si no emprender un negocio. Creo que soy alguien muy inquieta y no puedo estar nada más haciendo, bueno, ahorita estudiando y más que esa distancia. Y bueno, eso es respecto a mis intereses. Hablando de la clase, pasando a los temas de la clase, eh, en la unidad uno el primer tema que vimos fueron los antecedentes generales del trabajo. Empezamos por el esclavismo, vimos varias épocas y el esclavismo fue la primera, donde dijimos que aquí era donde Aristóteles estaba a favor de la esclavitud. Nos mencionó que no comprendía por qué, pero que era necesario eh, pues investigar más a fondo para entenderlo. Aquí en esta época fue la más injusta para los trabajadores, ya que eran considerados como res o cosa, que es lo mismo, y no se daba remuneración por su trabajo, e incluso muchas veces la vida de estos dependía de la persona a la que estaban sujetos. Posteriormente hablamos sobre el feudalismo. En el feudalismo se le consideraba al trabajador como siervo de la tierra y se encontraba sumiso al señor feudal. En esta época el trabajo se organizaba en gremios o en asociaciones obligatorias. Posteriormente, en el colonato, el trabajador se unía en perpetuidad a la tierra ajena, esto con el propósito de cultivarla y asegurar una renta para el dueño, para el propietario. Y luego en la revolución industrial dijimos que aquí fue cuando se creó la rueda y la máquina de vapor y se pensaba que con esto se iba a terminar la explotación de la mano de obra, sí, a terminar, pero no fue así. Incluso siguieron explotando a los trabajadores con jornadas de, me parece que 12 a 14 horas diariamente y pues no se terminó. Nos dio dos orientaciones sobre el derecho al trabajo, que es la tesis subjetiva y la tesis objetiva, pero no voy a tocar porque no me va a dar tiempo en el video. Y nos dijo que la definición de trabajo como tal se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 8 en el segundo párrafo. Y nos dice que el trabajo se entiende por toda actividad humana, intelectual o material. Y luego hablamos sobre el proceso que tuvo que hablar los trabajadores, que pasar los trabajadores para pues lograr que se les dieran derechos, que es denominada como la edad heroica del movimiento obrero y por otros tratadistas se divide en era de la prohibición, era de la tolerancia y de la reglamentación. Esta última se dio en nuestro país con la Constitución de 1917 en el artículo 123 que se establecen los derechos a los trabajadores. Fue la primera constitución en el mundo en ser social, es decir, en que se tomó estos derechos. Y eso respecto a la unidad 1. También voy a citar una definición sobre trabajo que nos dio. Y dice que el maestro Alberto Trueba Urbina define el derecho al trabajo como el conjunto de normas o instituciones que protegen, dignifican y atienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico. Esta solo fue una de las que nos dio, pero pues solo citaré esa. Posteriormente, en la clase 2 hablamos sobre las generalidades del derecho al trabajo. Nos dio los principios de esto, pero bueno, se los mencionaré, que era observancia a la ley, equilibrio de los factores de la producción y que el derecho, además de ser, el trabajo, además de ser un derecho, es un deber social. Los vimos a profundidad, pero tampoco los voy a tocar. Y lo que sí voy a abordar son las fuentes formales del derecho que también nos dio en esta clase, que para empezar es la Constitución mexicana. Como ya mencioné, fue la primera vez en el mundo que se elevó a rango constitucional los derechos del trabajador. Y aquí vienen los derechos mínimos que posee el trabajador, también la ley del trabajo y sus reglamentos. Obviamente aquí se codifican todos esos derechos y emanan obviamente del artículo 123 constitucional. Los tratados a que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal y tratados de la Organización Internacional del Trabajo.
Aquí entran las convenciones internacionales, los tratados celebrados por el Ejecutivo Federal y los que son aprobados obviamente por el Congreso de la Unión. También los principios generales de justicia, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad. Estos los vimos más a fondo, pero yo creo que son más obvios. Y ya eso respecto a la unidad 2. En la clase 2. En la clase 3 vimos las relaciones de trabajo y voy a empezar por citar lo que dice Héctor Sánchez Azuelas. Él nos dice que las relaciones de trabajo es entendida como un vínculo jurídico en el cual se pacta el desempeño de una actividad o de un servicio. La relación de trabajo presupone dos sujetos esenciales, el trabajador y el patrono. Y esto va de la mano con lo que dice Walter Linares, que menciona los siguientes sujetos del derecho al trabajo: los trabajadores de cualquier especie, los patrones, empleadores y dadores de trabajo, así como el Estado y los organismos públicos, las empresas que constituyen una comunidad de trabajo y los sindicatos en cuanto integran los grupos representativos de las diferentes profesiones. En nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento mexicano, se define al trabajador como la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Eso está en el artículo 8 de la Ley del Trabajo de 2002 y de 2019. Sin embargo, nos explicó que esto está mal porque en la Constitución se dice que no debe de ser subordinado, sino que la relación debe de ser igualitaria. Aquí sí aplica lo de la subordinación, entonces es una contradicción. Bueno, eso fue algo que tocamos también. Y entonces va en contra del sentido ideológico del artículo 123 en conclusión. Y ya eso respecto a la clase 3. Y en la clase 4 vimos las duraciones de las relaciones del trabajo. Vimos que en la fracción 22 del apartado del artículo 123 de la Constitución, aquí se establece lo de las relaciones la duración de las relaciones del trabajo, y también en el pacto, en el contenido del artículo del pacto de los derechos internacionales económicos y culturales de la ONU. Bueno, también se establece en el artículo 35 de la Ley del Trabajo que la duración del trabajo son de 5 tipos: por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, las cuales podrán estar sujetas a otro tipo, que es a prueba, y por último de capacitación inicial, que a falta de estipulación o estipulaciones se expresa la relación del trabajo. Serán por tiempo indeterminado. Muchas gracias, profesor.